quiero deciros, como he titulado el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana, y lo he titulado de la siguiente manera: un nuevo diseño en Cristo. Quiero que en esta mañana podamos considerar y meditar. A veces somos demasiado ligeros en nuestra meditación y en nuestros pensamientos, y creo que debiéramos de pararnos más a considerar cosas sumamente importantes, sobre todo en la realidad de nuestras vidas espirituales. Un nuevo diseño. Quiero que usted piense en esto, porque todos los que estamos aquí en esta mañana, todos los que hemos venido respondiendo a nuestra fe y a nuestra necesidad de seguir creciendo espiritualmente, formamos parte de ese nuevo diseño. Y me explico. Mira, una de las cosas que a mí me deja sumamente maravillado, y cada vez que me paro a pensar y a meditar y a considerar el poder de la creatividad de nuestro Dios. Él es el creador, hacedor y formador de todas las cosas. Pero cuando de alguna manera suelto mi mente para expansionarme en la realidad de las maravillas de toda la creación, y cuando uno se para a meditar en la palabra poderosa y viva de Dios, y cuando medita en el Salmo 19, cuando dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano, cuando uno se para a pensar en los millones y millones y millones de diseños que han salido de la mente y del corazón de Dios, uno se queda como ahí tan pequeñito, tan corto, ¿verdad? Porque es tan la grandeza del poder de la creación de nuestro Dios, que la verdad que merece prestar nuestra atención. Y sobre todo en lo que se ha llamado la corona de la creación, que es el hombre. Y cuando nos vamos al libro de los Principios y leemos que el hombre, usted, yo, cada uno de nosotros, fuimos creados, o el hombre fue creado a imagen y semejanza misma de Dios. Y uno empieza a pensar en el poder creador de Dios, y uno hace la equiparación dentro del contexto del conocimiento de lo que hemos llegado a conocer y a experimentar, y decimos, es verdad, tantos millones de seres vivos y ninguno se puede comparar a la corona de la creación, al hombre, en inteligencia, conocimiento, en sabiduría, en creatividad. Porque uno ve también la obra de la mano de los hombres y ve esos tremendos aviones que pesan toneladas, y cómo pueden subir con esa potencia, esa fuerza a tantos miles de kilómetros de altura, o esos barcos, esos transatlánticos, o esos edificios, esos rascacielos impresionantes. Eso nos da un testimonio real de que usted,
que cada uno de nosotros en nuestro diseño original fuimos creados a imagen y semejanza de Dios mismo. Y a veces esto no lo pensamos. Y a veces esto no lo meditamos y no le damos la importancia que requiere. Pero yo quiero que en esta mañana, con la ayuda del Señor y la sabiduría que el Espíritu Santo imparte a los que quieren realmente seguir enriqueciéndose en el conocimiento de la verdad de Dios, podamos disponernos a sumergirnos en esta poderosa verdad. Dentro del conocimiento que tenemos, el diseño más destacado es el hombre. Pero también sabemos que este diseño fue dañado. Este diseño, podríamos decir que se estropeó. Este diseño originalmente tenía una vida en esencia espiritual que lo capacitaba para tener una comunión íntima, real y poderosa con el Creador y Formador de todas las cosas. De tal manera que podía pasearse con Dios, hablar con Dios y tener una relación como de amigos con Dios. Pero todos sabemos que esto se dañó. Esto se estropeó. El pecado llegó a lo que podríamos llamar el diseño más importante de la creación de Dios. Y este diseño tuvo que ser apartado de la presencia de Dios. Y este diseño se malogró. Y este diseño a lo largo de la historia fue de mal a peor. Estaba manifestando muerte, corrupción, iniquidad continuamente sobre la faz de la tierra. Pero en el mismo momento que este diseño se estropeó, hubo una promesa de que este diseño fuera restaurado y fuera hecho nuevo. Un nuevo diseño. Y estamos en el conocimiento real de que nosotros formamos parte de ese nuevo diseño. ¿Cuántos están conmigo? Nosotros formamos parte de ese nuevo diseño. Si el pecado fue lo que nos alejó de Dios, de nuestro Creador y Formador, de nuestro Padre Celestial, el perdón de pecado fue el que nos restauró y nos acercó y nos dio nuevamente el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que nos podamos centrar en una realidad esta mañana. Nosotros formamos parte de un nuevo diseño, pero tenemos que darnos cuenta que estamos siendo rediseñados. ¿Y qué es lo que implica a este rediseño que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros? Primero, la realidad de un nuevo nacimiento. Porque para comenzar de nuevo, con un nuevo diseño, la palabra nos enseña que tenemos que nacer de nuevo. Es lo que Dios le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo.
Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y eso corresponde a la vieja naturaleza pecaminosa. Y es necesario nacer del Espíritu. Nuevamente un resurgir, un aparecer limpios de pecado. Y es necesario nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es la primera evidencia de lo que podemos decir que es el inicio de nuestro rediseño. Todos los que estamos aquí estamos ya dentro de los planes de Dios de un nuevo diseño, pero estamos siendo rediseñados. La misma palabra nos lo enseña y nos lo muestra, y Pablo en esa inspiración, en ese soplo del Espíritu de Dios, en Filipenses capítulo 1, verso 6 nos dice: estando persuadidos de esto, estando seguros de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A veces nosotros nos desesperamos y hacemos observaciones y nos equivocamos mucho. Y podemos inclusive calificar a unos de espirituales, a otros de pocos espirituales, y a otros de pecadores, y a otros de ¿sabe Dios qué? Y indiscutiblemente la palabra del Señor nos muestra de que no juzguemos para que no seamos juzgados, no condenemos para que no seamos condenados, y perdonemos para que seamos perdonados. Y aquello que el Señor nos pide que hagamos para que la gracia y la sabiduría de Dios abunde en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que más nos cuesta hacer. Por eso tenemos que darnos cuenta que estamos en un proceso donde la obra de Dios está rediseñando nuestras vidas para conseguir ser ese nuevo diseño en Cristo. Un nuevo diseño en Cristo. Al persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué implica la realidad de este nuevo nacimiento para sentir la realidad de que estamos viviendo el gozo y la alegría del nuevo diseño en Cristo? Número 1, implica una nueva naturaleza. Un cambio de conducta. Un cambio de actitudes. Un cambio de formas. Cómo hacer las cosas, cómo incluso pensar, incluso sentir. Un cambio en todo el sentido de nuestra realidad, de nuestro diseño en Cristo. La palabra nos dice así a grosso modo de que el que mentía no miente, el que robaba no robe, el que se embriagaba no se embriague y cosas así. Pero esto es mucho más profundo. Porque nos metemos en un proceso de transformación. Y nunca el nuevo nacimiento va a estar dando testimonio real si no se produce esos cambios, esas transformaciones. Porque hemos sido apartados de nuestra vana manera de vivir,
para empezar a manifestar una nueva forma de vivir, donde la santidad tiene que aparecer en nuestras vidas. Tenemos que estar apartados. La palabra santo quiere decir apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de la suciedad, de la iniquidad, del pecado, y dedicados para servir y honrar a nuestro Dios. Y esto tiene que aflorar como un testimonio de una nueva naturaleza que se está moviendo en nosotros. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y todas las cosas se van a estar conociendo a través de los frutos. Y si no hay fruto de una nueva naturaleza, pues vamos a tener que pararnos a considerar y a meditar nuestra realidad espiritual. Y hacernos algunas preguntas que nos confronten en nuestra realidad. Vivimos en un mundo donde, como dije la semana pasada, estamos bombardeados con un montón de filosofía, de ciencia, donde los pensamientos del hombre tienen una libertad para saber mezclar verdades y mentiras y llevar a cabo una ensalada donde la mente del hombre está embotada y confundida y no se da cuenta de las realidades de lo que es bueno y es malo, lo que es blanco y lo que es negro, lo que es pecado y lo que no es pecado. La nueva naturaleza en Cristo es la manifestación de la obra de Dios en nosotros, que nosotros nos estamos rindiendo a Cristo y permitiendo de que Dios meta su mano y empiece a hacer esa vasija que Dios ha diseñado para que podamos realmente ser testimonio para este mundo, una vasija de honra. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, es un versículo tan conocido porque es muy atractivo, pero tan desconocido a lo mejor en su esencia de aplicación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted tiene que ser consciente que todo lo que pertenece a la vieja naturaleza ya no tiene que acompañarle. Todo lo que pertenece a la vieja naturaleza tiene que desaparecer. Usted está siendo llamado a hacer un nuevo diseño. Y la mano de Dios está obrando, rediseñando fielmente cada día. Para que usted aparte todo lo inicuo, todo lo sucio, todo lo que contamina, lo que daña, y abrir su corazón para recibir todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Esa buena conducta, esas buenas actitudes, esos buenos hechos, esos buenos pensamientos, esos buenos deseos que empiecen a fluir en la realidad de su nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos en ese momento hermoso y glorioso donde Dios, en medio de las tormentas de la vida, en medio de las luchas, en medio de las pandemias, en medio de las crisis, en medio de todas estas situaciones delicadas, estas situaciones a veces humanamente incomprensibles, en medio de todo esto, Dios está llevando una obra de perfección
Y cuando hablamos de una obra de perfección que sale del corazón de Dios, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de lo mejor, de lo excelente, de lo más glorioso, de lo más importante. Lo que hace ser realmente una persona distinta y diferente. Una persona que no es egoísta, una persona que no es orgullosa, una persona que no es avara, una persona que no es prepotente, sino todo lo contrario, una persona humilde, una persona sencilla, una persona que mira por los demás, una persona que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Esta es la nueva naturaleza. Este es el testimonio de que estamos enfocados en el nuevo diseño que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas. El apóstol Pedro en su segunda carta, verso 1-4, dice, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aprendamos a separar las cosas. Aprendamos a hacer ese ideal de las cosas que nos conviene y las que no nos conviene. A mí me encanta la reflexión de Pablo cuando dice, todo me es lícito, puedo hacerlo todo, puedo hacer lo que me da la gana, pero no todo conviene. No todo edifica. Yo no me dejaré arrastrar. Yo no me dejaré dominar. Una nueva naturaleza divina es lo que Dios está esperando que nosotros estemos manifestando. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En medio de todo este movimiento donde el diseño divino se está estableciendo en nosotros, tenemos que ser conscientes que tenemos que apartarnos, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos que actuar sabiamente, tenemos que ser inteligentes y cada día poder decidir bajo un enfoque de nuestra nueva naturaleza. Permitir que sea Cristo el que ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que las cosas vayan siendo tratadas por el Señor. Número 2, lo que implica ese nuevo diseño es una nueva identidad. Primero, una nueva naturaleza. Segundo, una nueva identidad. Tenemos que darnos cuenta de que antes estábamos sin Dios, pero ahora estamos con Dios. Y ha sucedido algo. Dice Efesios capítulo 5, verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Pero nos hace una demanda dentro de la reflexión de la realidad, de lo que éramos y lo que somos. Y nos dice andar como hijos de luz. Y esa nueva identidad es que somos hijos de luz. Y no podemos andar de cualquier manera. Tenemos que ser responsables con nuestra nueva naturaleza. Y tenemos que dar testimonio de nuestra nueva identidad. Asumir la responsabilidad como hijos de Dios. Me maravilla lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe en Romanos capítulo 8, cuando habla que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos juntamente con el Hijo, con el Señor Jesucristo. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
No es cualquier cosa, amada iglesia. Es algo tremendo, algo precioso. Entender que Dios está rediseñando nuestra vida con esa gracia, trayendo sobre nosotros todo lo más hermoso, todo lo más glorioso en cuanto a la realidad de nuestro ser. Una nueva identidad que nos pone en esa posición de hijos de Dios. Una nueva identidad que nos relata la obra que Dios ha hecho para conseguir rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos damos cuenta, hermanos, toda la demanda celestial que implica nuestra realidad dentro del nuevo diseño. A través del nuevo nacimiento adquirimos una nueva naturaleza y una nueva identidad. Vamos a pararnos a pensar en lo que la palabra de Dios dice que somos. Y vamos a reflexionar en nuestra realidad para ser inteligentes en esta mañana. Esto es lo que Dios dice que somos cuando realmente nosotros nos disponemos y entregamos nuestras vidas y nos rendimos al Señor. Pero cuando no es así, cuando todavía seguimos dando rienda suelta a nuestros deseos y pasiones carnales, cuando todavía hay cosas terrenales que nos arrastran a hacer cosas inadecuadas, a movernos de una manera que más que honrar a Dios lo deshonra. Yo a veces pienso en la tristeza que puede haber en el corazón de Dios. Dios está en el taller, está siempre trabajando. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, dice Cristo. Y ver cómo continuamente esa vasija que está siendo tratada por la mano del alfarero se echa a perder en sus manos otra vez. Debido a que no estamos asimilando, no estamos entendiendo, no estamos disponiéndonos, no nos estamos tomando en serio la obra, la buena obra de Dios en nuestras vidas. Y somos irresponsables. ¿Estamos o no estamos? ¿Nos dedicamos o no nos dedicamos? La pregunta es, ¿hasta qué punto Dios puede contar con nosotros para que seamos esos miembros fieles del cuerpo de Cristo que llevan a cabo su función? Porque la Biblia dice que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su propia función. Como no somos pastores, como no somos líderes, como no somos, pues pensamos que no pasa nada. Pero hermanos, Dios está mirando la vida y el corazón de sus hijos. Dios no mira tanto la tarjeta, la responsabilidad. Dios mira el corazón y la disposición del corazón. Y Dios mira el servicio. Y Jesús dijo, el que me sirve, mi Padre lo honrará. Y mi servidor estará conmigo. Tenemos que entender todo esto para no estropear el proceso del nuevo diseño. A veces nos quejamos y nos lamentamos y le echamos la culpa a quién sé yo. Pero la decisión diaria de estar pegados a Dios es personal.
La decisión de serle fiel a Dios es personal. La decisión de ser un siervo entregado es personal. Alguien que lucha por la verdad, alguien que pelea para ayudar a otros, para que lleguen al conocimiento de la verdad. Alguien que realmente está dispuesto a dar su vida para que otros puedan ser conocedores de la vida del reino, conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todas estas cosas están dentro de nuestra realidad, del nuevo diseño. ¿Cómo estoy obrando? ¿Cómo me estoy manifestando? ¿Cuáles son mis evidencias? ¿Estoy marcando la diferencia en este mundo? ¿O se me confunde con otro mundano? Porque mi manera de hablar no tiene diferencia, porque mi manera de actuar, mi manera de comportarme, y todo eso viene en la realidad de ese diseño, ese nuevo diseño, por el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza y también la nueva identidad. Número 3, ser participantes de un nuevo propósito. Los que forman parte de la realidad de un nuevo diseño, también Dios quiere que nos involucremos en su propósito santo. Que formemos parte de la realidad y que podamos responder a lo que Dios ha hecho en nosotros, a la gracia, privilegio y bendición. Como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros, dígale a su hermano, está hablando de ti la palabra. Está hablando de ti, de usted. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Podríamos hablar de cada detalle, pero no tengo tiempo para poder desmenuzar todo esto. Pero espero que el Espíritu Santo le muestre las realidades de cada palabra. Pueblo adquirido por Dios, un pueblo desechado, que no era ni tan siquiera pueblo. Estábamos alejados de Dios. Dios nos acercó a Él, nos limpió, nos acondicionó, nos adoptó y anunció a todo el mundo de que estos que han entrado en el proceso del nuevo diseño ahora son mis hijos, un linaje escogido, un real sacerdocio, gente que va a disponer su vida para servirle, una nación santa, y lo van a hacer en santidad, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo formar parte del propósito santo de Dios, moviendo dentro de esa naturaleza divina, con esa identidad real, moviéndonos con firmeza, poder y autoridad. Ya en el Antiguo Testamento David se daba cuenta de lo importante que era que el propósito de Dios se pudiera cumplir en la vida de un siervo de Dios. Y él en el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es decirle: Señor, yo voy a disponerme, yo voy a hacer ese barro en las manos del alfarero, pero voy a ser un barro moldeable, porque quiero ser esa vasija que te honre. Dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares
David sabía lo importante que es la obra de Dios en su vida. Y él decía, no desampares la obra de tus manos. Y para finalizar, hablaros de, dentro del proceso de ese nuevo diseño, antes de ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, la Biblia nos habla de un destino final para las personas que viven y mueren en el pecado. Pero para los que están siendo rediseñados, los que están formando parte de la buena obra de Dios y están siendo perfeccionados, también tienen un nuevo destino. Un nuevo destino. El apóstol Pablo, dentro de sus muchas reflexiones de inspiraciones divinas, en Filipenses capítulo 3, verso 12, dice, no que lo haya alcanzado ya. En estas pocas palabras, Pablo se está poniendo en la realidad de que está siendo rediseñado, de que hay un proceso de perfección en él. Qué bueno es ser conocedor de esto, no ignorar esto, incluso hasta el punto de darse uno cuenta cuando comete errores que dañan el proceso de la buena obra y poder arrepentirnos lo más rápido posible para meternos de nuevo en esa obra donde Dios continúa rediseñando nuestras vidas para que seamos esas personas que estén listas para disfrutar el mejor de los destinos. La palabra habla y nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En la casa de mi Padre, no, dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Está hablando Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, destino. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero me iré y volveré y me tomaré a mí mismo. Eso nos hace entender que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él viene a tomar su cuerpo, a su esposa, a su amada, a su iglesia. Y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuevo destino. Antes era el infierno, en nuestra vana manera de vivir. Ahora es el paraíso, el cielo, las moradas celestiales. Nuevo destino. Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Qué bueno es poder decir esto en esta mañana, prosigo. A mí nadie me va a parar, ningún tropiezo, porque voy a reconocer mis errores, porque voy a pedir perdón, voy a alabarme con la palabra de vida y voy a disponerme para proseguir. Dice, por ver si logro asir, coger aquello por lo cual fui también asido, cogido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo diseño en Cristo. Esa es la realidad de la obra de Dios. Pero no podemos olvidar de que estamos siendo rediseñados. Estamos en un proceso de perfección. Y no podemos ser incoherentes ni imprudentes, porque esta obra tan hermosa que Dios ha empezado en nosotros merece toda nuestra gratitud y toda nuestra atención. Vamos a adorar al Señor por unos minutos. Vamos a ponernos de pie.